Hoy en día, la tecnología ha modificado distintos aspectos de las actividades cotidianas, sobre todo en el ámbito de la comunicación y sus medios, los cuales se han ido renovando hasta alcanzar una inmersión significativa en la sociedad. Internet es una pieza fundamental en este avance y desarrollo, por el cual podemos tener acceso a información que antes pensábamos inalcanzable. Un recorrido por un museo, ver una pintura, una fotografía, una película o escuchar una canción antes de su lanzamiento formal en el mercado. En la actualidad nos parece casi natural la facilidad con que escuchamos música en cualquier formato y soporte, los cuales innegablemente nos brindan practicidad en su consumo. Pero ¿quién no recuerda aquellos formatos que con el tiempo se han vuelto casi obsoletos? Un disco vinilo o un cassette y sus respectivos aparatos reproductores. En gran medida podemos echarle la culpa al desarrollo e imposición tecnológica de la última década, pero no sin antes darle un vistazo a la historia de esta nostálgica transformación. Las primeras grabaciones de sonido y la invención del fonógrafo corresponden al año de 1888, realizadas por George Urard, empleado del inventor norteamericano Thomas Alva Edison. Después de este logro de dejar plasmado el sonido, se experimentó con la técnica y se desarrollaron nuevas formas de grabación y preservación. En el siglo XX, se destinó el desarrollo del soporte sonoro al uso casero, lo que posibilitó a las personas poseer la obra de su artista favorito y escucharla una y otra vez en la comodidad de su hogar, gracias al tornamesa y al disco vinilo. Gracias al vinilo, el registro sonoro había entrado a los hogares de miles de familias. Ya no era uno o dos discos que se encontraban en el mercado, por lo que el cantante que quisiera mantenerse en los oídos del público debía sacar nuevo material de manera periódica. Esto representaba un constante consumo de discos, por lo que el coleccionar, comprar, intercambiarlos se hizo un hábito incrementado y placentero. Nació la industria musical y como recompensa la euforia por las estrellas del momento. Primero en Estados Unidos con sus estrellas locales que después alcanzarían una fama mundial. Tal es el caso de Bob Dylan y su country folk, y cómo no mencionar la autenticidad e innovación de los Beatles en Inglaterra. Simultáneo al nacimiento y crecimiento de grandes personalidades de la música, los consumidores seguían con la acumulación y experimentación con tecnología análoga de discos, lo que los llevó a crear nuevos géneros, tal es el caso del nacimiento del dub en Jamaica. El panorama hasta este momento se mantenía bajo el dominio de un solo formato, el vinilo, hecho que cambió a mediados de los años 60 con la llegada del cassette de Philips, soporte que hizo a la música más portátil y accesible para la población melómana. La reproducción y almacenamiento de este formato resultaba ser mucho más práctico, por lo que los costos y la producción se abarataron. Sin embargo, otro hecho era aún más revolucionario. En la adquisición e intercambio de pistas se hallaba la posibilidad de copiar y elaborar material de manera casera. Podíamos encontrar grabaciones en un solo cassette o copias completas de un solo autor. Acontecimiento que no significó que la industria del entretenimiento perdiera la oportunidad de penetrar más en el mercado, lo que hizo gracias a la creación del CD comercial en el año de 1982. El grupo ABBA fue el primero en ver su material grabado en un CD con el lanzamiento de su álbum The Visitors. En México, el primer disco compacto fue lanzado 10 años más tarde, en 1992, con el tema de Mil Colores de Daniela Romo. De esas fechas a nuestros tiempos y de una lista interminable de artistas consagrados y recientes, el disco compacto sigue siendo el soporte preferido por la industria musical para dar a conocer cualquier nuevo lanzamiento. Pero, en el otro lado de la moneda, los escuchas se han apropiado del medio a causa de los relativamente nuevos formatos, como el archivo MP3, en conjunto con sitios web y softwares especializados en la búsqueda y descarga de música, lo que ha exigido a la publicidad y a dichas industrias musicales a establecer nuevas estrategias de difusión y comercialización del material sonoro. Un hecho significativo de la década anterior ocurrió el 10 de octubre del 2007.
la banda inglesa Radiohead habría de modificar por completo la forma convencional en que las producciones discográficas se daban a conocer y a vender. Su material In Rainbows fue sobresaliente al subirlo en su sitio web para descarga en formato MP3. Aún más sorprendente, las pistas no sugerían un monto específico, sino que se encontraba abierto según el juicio de los usuarios. La estrategia funcionó rebasándose la expectativa inicial de consumidores. El formato digital, hallado únicamente en el espacio virtual, incluye una serie de cosas de difícil adquisición y ubicación, como fotografías, canciones extra y vinilos de colección para fanáticos de la banda, demostrando que el valor agregado era disminuir la distancia entre fanático y artista, simbolizando de forma novedosa el carácter de la obra musical. Anteriormente, el grupo Nine Inch Nails había realizado algo similar sin que tuviera la misma resonancia. Por medio del sitio oficial de la banda, se puso a disposición una serie de archivos del tema Me I'm Not, Capital G y My Violent Heart, que contenían las pistas por separado de cada instrumento, la guitarra, el bajo, la batería, etc., para que pudieran ser mezcladas y manipuladas al gusto y criterio de los fanáticos. El plus consistía en brindar la sensación de cercanía con respecto al proceso creativo de la banda. Ya sea en vinilo, cassette o CD, la industria ha venido liderando el mercado mediante la difusión del formato más actualizado. Pero, ¿qué pasa cuando las personas, antes consumidoras y escuchas, ahora son autores de la recreación y distribución de la música, ese bien estético y artístico característico de las culturas? ¿Qué pasa si la creación y difusión ya no se encuentra determinado por un monstruo transnacional para ser exitoso? Sin duda, la responsabilidad de innovar estrategias mercadológicas ya no recae en uno o muchos de los representantes de la industria, sino en la del propio artista.